Bien, en la última clase estamos con esta tablita. Esta tablita también está en el libro tal cual. A propósito, ya me informaron que probablemente esta tarde me los traen o debo ir a buscarlos, no sé cómo se hará, pero ya estamos próximos a recibirlos. Esta es la tablita que hay que saberse, chicos. Tenemos que sabernos las concentraciones extracelulares de los iones para efectos de poder interpretar los trastornos electrolíticos asociados. Es decir, aquellas enfermedades que cursan con cambios en la biofísica de la célula, en la biofísica de la membrana, que tienen expresión en los signos y síntomas de los pacientes. ¿Okay? Aquí lo que vamos a ver es un ejemplo aplicado. Puede ser la diarrea o puede ser una enfermedad renal, una enfermedad endocrina, etcétera, que se caracteriza por una hipocalemia. Normalmente el potasio tiene tendencia a salir de la célula, que es la figurita que vemos aquí, con la flecha. Ahora, si la persona, ya sea por la orina o por las heces u otra enfermedad, pierde potasio, ahora el gradiente aumenta, que quiere decir que sale más potasio. ¿Qué hacemos nosotros en biofísica? Tomamos esa célula y la representamos en un diagrama XY, una gráfica que va a ser voltaje versus tiempo. Voltaje en el eje de las Y, tiempo en el eje de las X. Y esa va a ser la representación biofísica del evento biológico que tenemos allá. Seguidamente ponemos entonces un signo positivo arriba, un signo negativo abajo. ¿Qué representan esos signos? Esos signos representan los valores de los potenciales de membrana, cómo van a ir cambiando. Es decir, si nosotros tenemos en el reposo que las cargas negativas predominan dentro de la célula, el valor del potencial de membrana va a estar acá abajo. Por ejemplo, si es una neurona sería menos 70. Si es una célula muscular sería menos 90, etc. Además de eso, recuerden que tenemos el potencial umbral. Y la diferencia entre ellos dos es lo que conocemos como umbral de excitabilidad. Entonces, en los pacientes ustedes van a ver que debido a los trastornos, a las alteraciones, enfermedades, pueden cambiar tanto el potencial umbral como el estacionario. En este caso que tenemos hipocalemia, recuerden que el potencial de equilibrio del potasio está más cerca del valor del potencial de membrana en reposo. Que quiere decir que eso está determinado fundamentalmente por las variaciones de potasio. Pero ahora tenemos una situación que no es normal. Ahora, como tenemos el gradiente elevado, sale más potasio de la célula. Entonces, ese umbral de excitabilidad va a cambiar. ¿Por qué? Porque si ahora sale más potasio, ahora entonces el interior se va haciendo más negativo. ¿Qué quiere decir? Que el valor del potencial de estado estacionario aumenta o disminuye. Enrique de Luca. Enrique, ¿estás allí? De Luca. Se pavió. María Bordanea. Será mayor, profesor. Aumenta. Correcto. Entonces, ahora el potencial de estado estacionario es mayor. Y es lo que tenemos aquí. Entonces, él se va hacia abajo. De manera que ahora el umbral de excitabilidad va a estar elevado. Por lo tanto, la excitabilidad de la célula, ¿cómo estará Brian Pérez? ¿Aumentada o disminuida la excitabilidad de la célula? Brian. Disminuida, profe. Disminuido, muy bien. ¿Y qué signos vas a ver en tu paciente, Brian? Letargo, no va a tener ganas de hacer nada. Claro, entonces va a tener debilidad y esas cosas. Entonces, de esa manera ustedes se pueden explicar biofísicamente cómo están los signos y síntomas de los pacientes. Preguntas de esta gráfica, las que quieran. Ok, si no hay preguntas. Profe. A ver. Una pregunta. Lo que varía en esta gráfica es el ES y no el EU. Correcto.
El EU siempre va a mantenerse constante en este caso. Ese va a ser nuestro como valor principal y vamos a ir midiendo la variación del ES. Sí, la variación de electrolito es potasio, porque si la variación de electrolito es el calcio, entonces sí se afecta el potencial umbral. Ahora sí, Alejandro. Sí, profe, gracias. Bien. Estas gráficas que están aquí las tienen en el libro también, las copié aquí tal cual, para concluir que en hipercalemia tenemos aumento de excitabilidad celular y en la hipocalemia tenemos disminución, que es lo que acabamos de ver. La gráfica anterior es la misma que tenemos aquí a la derecha. Se las dejo allí para que puedan repasar. Entonces vamos a entrar en lo que es biofísica cardíaca. El corazón está compuesto de células. Esas células son células excitables. Y si son células excitables, presentan características biofísicas que tenemos que aprender. Primero, entonces, vamos a ver cómo está formado el órgano. Macroscópicamente, probablemente ustedes estudiaron en su curso de biología, que casi siempre en los libros y los maestros dicen que el corazón tiene el tamaño de un puño cerrado. Tiene 4 cámaras, 2 aurículas, 2 ventrículos. Sin embargo, cuando vamos a nivel microscópicos, hay cosas muy interesantes. Aquí vemos una figura donde aparecen las células cardíacas, que son células ramificadas, y están unidas, como ustedes ven allí, como unos puntos de zigzag. Están unidos por gap junction. Estas líneas que vemos allí representan gap junction. ¿Por qué es interesante? Porque a través de ese tipo de uniones, la energía eléctrica fluye directamente de una célula a la siguiente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no tenemos allí intervención de ningún neurotransmisor o segundo mensajero y cosas por el estilo. Son sinapsis de tipo eléctrico. Entonces, esos puntos de unión a través de todas las células hacen que la energía eléctrica de todas esas células sea comunicada, que pase de una célula a otra muy rápido. Y con eso que se logra que la mayoría de las células musculares respondan a la vez. Es decir, que la sístole es una contracción sincrónica. ¿Sí? Y eso es lo normal. Entonces, si hay una contracción sistólica, una contracción de los ventrículos, por ejemplo, sincrónica, entonces vamos a tener un efecto de bomba y ese es el principal trabajo del corazón. ¿Okay? Si ya eléctricamente las cosas andan mal, entonces mecánicamente, como consecuencia, tampoco vamos a tener una contracción sincrónica y, por ejemplo, el trabajo de bomba entonces disminuye. Y si ese trabajo disminuye, estamos en problemas. ¿Okay? Lo otro que debemos ver es que en el corazón hay un potencial de acción sumamente largo en duración. Ahora vamos a ver por qué. Y en las células cardíacas tenemos un fenómeno que se conoce como automatismo. ¿Qué significa eso de automatismo? Que las células cardíacas se autoexcitan. Es decir, ellas llegan a su potencial umbral automáticamente y lo hacen de manera regular. No se requiere un estímulo externo. Ustedes no tienen que decirle al corazón, oye, contráete. O no tienen que tener un nervio allí pegado para que el corazón funcione. No, el corazón mismo lo hace. Y lo otro diferente de las células cardíacas es que el calcio extracelular entra a estas células y participa en la contracción muscular. Y también participa en la génesis del potencial de acción. Eso es muy importante. En las neuronas predomina es la entrada de sodio, pero aquí en las células cardíacas tenemos entrada de calcio. ¿Ok? Tenemos varios tipos de células cardíacas. Estas que vemos en esta figura, ¿verdad? No están así clasificadas, nada más para que veamos cómo son ellas y que están unidas por gap junction, que también se le conoce como discos intercalares. Tenemos células nodales y prácticamente existen 2 grupos de ellas. Unas en el llamado nodo sinoatrial en el atrio derecho
y otro en el punto de unión entre aurícula y ventrículo y se llama a sí mismo nodo aurículo-ventricular. Y lo abreviamos nodo AB. Hay un sistema de conducción que facilita que la energía eléctrica sea conducida de manera eficiente. Son células musculares modificadas. ¿Qué quiere decir modificadas? Que ellas no participan de manera importante en la parte mecánica, sino que su función es más que todo de conducción eléctrica. Y el otro grupo son las células miocárdicas. Estas sí son las células que hacen la actividad o el trabajo mecánico, que participan activamente en sístole y diástole. ¿Ok? En esta figurita vemos el sistema de conducción. Arriba, como bien decíamos, aquí está el nodo sinoatrial. Está en un punto muy cercano a la desembocadura de la vena cava, como se ponen aquí en el dibujo. Esas células se comunican con estas fibras internodales que tienen sus nombres propios y ellas entonces convergen en este nodo que es el nodo AB. Luego sigue este tramo que es bastante recto y es lo que conocemos como el haz de His. His sería H-I-S, el haz de His. Y él se va a dividir en dos ramas, la rama derecha, la rama izquierda. Aquí no se ve en el dibujo, pero estas ramas después van a seguirse dividiendo en un sistema de fibras muy profuso en el músculo ventricular y es lo que llamamos el sistema de Purkinje. Cada uno de esos tipos de células tiene características diferentes. ¿Okay? Sin embargo, cuando nosotros vemos la organización del músculo cardíaco, es muy parecida a la organización del músculo estriado esquelético. Es decir, vamos a encontrar un túbulo T, como lo vemos aquí en verde, que sencillamente es una invaginación de la membrana celular, pero que sirve de canal, de túnel, de paso a la corriente eléctrica que viene por acá afuera por el sarcolema y penetra entonces por este túbulo y llega a las profundidades de las células cardíacas. Vamos a encontrar también un sistema sarcotubular que lo vemos aquí, de retículo endoplasmático o retículo sarcoplásmico que también sirve de depósito de calcio. Van a haber muchas mitocondrias. También vamos a tener los filamentos de actina y de miosina. En un arreglo, que apenas lo vemos aquí con líneas amarillas, donde vamos a tener igual que allá en el músculo esquelético. ¿Ok? Entonces, las pequeñas diferencias, ¿cuáles son? Bueno, que en la célula cardíaca el calcio que participa en la contracción muscular también viene de afuera del líquido extracelular. Y generalmente donde termina el túbulo T hay una sola extensión del sistema sarcotubular o la terminal de ese sistema, mientras que en el esquelético hay generalmente dos terminales de ese sistema, pero son diferencias menores. ¿Ok? Esta es otra vista de lo mismo de la sarcómera cardíaca. Seguimos con actina y miosina, el movimiento va a ser el mismo, es decir, estas líneas que vemos aquí como zigzag que representan a las líneas Z, si hay sístoles se acercan, si hay diástoles se alejan. Y el movimiento de que se van acercando o alejando va dependiendo entonces de aquí de la actividad de la miosina, que es una actividad de pivoteo hacia el centro. ¿Sí? Este es el filamento grueso, el otro el filamento delgado. ¿Okay? Así que son bastante parecidos. Ahora, cuando vamos a las características biofísicas, por ejemplo, la velocidad de conducción de la electricidad, las cosas cambian. Las células nodales son de conducción muy baja, muy lenta. ¿Sí? Fíjense, la velocidad de conducción es de 0,05 metros por segundo. Muy diferente, por ejemplo, si las comparamos con las de His y las células de Purkinje. Ya tenemos hasta 4 metros por segundo. Así que estas son muy rápidas, las otras son mucho más lentas. Y las células miocárdicas tienen una velocidad
que no es la menor, pero tampoco es la mayor. Sin embargo, ellas también conducen la electricidad. Lo principal aquí de las miocárdicas, recuerden que son las que hacen el trabajo mecánico. Las otras son parte del sistema de conducción. El nodo sinoatrial, que ese es lo que significa NSA, nodo sinoatrial, es muy importante. ¿Por qué? Porque en ese grupo de células es donde se genera el potencial de acción cardíaco. Y hay una máxima que se sigue cumpliendo. ¿La máxima cuál es? Primero va el evento eléctrico y después, como consecuencia, el evento mecánico. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no vamos a tener sístoles si yo no tengo evento eléctrico. Y el evento eléctrico normalmente se origina en el nodo sinoatrial. Les digo normalmente porque hay ocasiones en que la persona se enferma. Por ejemplo, hay una enfermedad que es el síndrome de nodo enfermo, o sea que el propio nodo sinoatrial está enfermo. Como todas las otras células también son excitables, entonces hay otras células que toman el comando, pero ya no es el nodo sinoatrial. También ocurre de que, aunque el nodo no esté enfermo, otras células pueden disparar potenciales de acción y competir con el nodo y ganarle. Entonces, otras células toman momentáneamente el control. Eso le llamamos focos ectópicos, que tampoco es normal, pero sucede. ¿Ok? Vamos a ver entonces nuestro plancito de la biofísica en el corazón. Nosotros vamos a ver la actividad eléctrica cardíaca en la célula primero y después lo vamos a ver en el órgano. Cuando ustedes van a hacer su práctica clínica, ustedes no van a ver nada de la célula. Sencillamente porque para poder ver los eventos celulares, ustedes tienen que hacer un patch clamp y registrar la actividad eléctrica de esta célula que le hicieron el patch. Eso no se hace en la clínica. Ustedes no van a sacar el corazón y una muestra de tejido para hacer un patch clamp. Nadie hace eso. El corazón se queda en su lugar, comenzando por aquí. Lo que sí van a hacer ustedes es poner electrodos en la superficie del tórax o en las extremidades. Y con esos electrodos superficiales, ustedes van a registrar la actividad eléctrica del corazón, que lo conocemos como electrocardiograma y se abrevia EKG o ECG. Eso sí lo vamos a ver aquí. Y vamos a ver que existen diferentes posiciones de los electrodos que la llamamos derivaciones. También vamos a analizar cómo viaja la corriente a lo largo del corazón. Y ese viaje de la corriente o de la despolarización tiene carácter vectorial. Y como tiene carácter vectorial, podemos analizarlo como se analizan los vectores que ya ustedes aprendieron en su escuela. Por último, entonces vamos a ver el valor semiológico. ¿Qué significa eso de semiología? A ver, ¿alguien ha escuchado la palabra semiología? Creo que José tiene que ver Eduardo. con las mediciones de fenómenos físicos, biológicos. Ok, ¿alguien más, además de Leonardo? Es una palabra Creo que es el importante. estudio de los síntomas, pues como el estudio de los síntomas, algo así. Claro, es el estudio de los signos y síntomas que presentan los pacientes. La técnica exploratoria que tú vas a hacer con tu paciente. Entonces, ese estudio de signos, síntomas, la historia clínica de tu paciente, cómo tú evalúas a tu paciente, eso es lo que se conoce como semiología. Ustedes tienen un curso que es de fisiopatología y propedéutica. En propedéutica están estudiando semiología. Creo que está como en el 6º semestre por allá. ¿Ok? Pero para poder entender aquello que ellos les van a explicar a ustedes, deben tener ciertas bases biofísicas y fisiológicas. ¿Okay? Bien. Entonces, como toda célula, va a haber un potencial de membrana, toda célula excitable va a haber un potencial de membrana en reposo. Aquí en esta figurita que tenemos abajo la célula, en este caso una célula cardíaca X,
ponemos un electrodo dentro de la célula, o sea, en contacto con el líquido intracelular, y ponemos otro electrodo afuera, en el líquido extracelular. Como ya nosotros sabemos que la membrana celular sirve de barrera entre estos dos fluidos, entonces nosotros medimos la diferencia de potencial eléctrico, en este caso, que hay entre los dos compartimientos. Eso lo vamos a hacer con un osciloscopio, se puede hacer con otro aparato de registro. Y en este caso, yo puse como ejemplo aquí que nos da a menos 90 milivoltios. ¿Qué significa eso? Que esta célula cardíaca en reposo tiene un potencial de membrana o voltaje de membrana de 90 milivoltios, estando el interior cargado negativamente. ¿Okay? Recuerden que eso lo abreviamos ES o PM. Ahora, ¿qué pasa? Esto es una célula miocárdica que generalmente se usa ventrículo, pero si nosotros vamos al nodo sinoatrial, no va a estar en menos 90, probablemente esté en menos 60. ¿Sí? Y el nodo sinoatrial tiene algo interesante. Ese valor de potencial de membrana es inestable, a diferencia de las células miocárdicas, donde el menos 90 es bastante estable. Cuando yo digo inestable, ¿qué significa? Que cambia mucho con el tiempo. ¿Okay? El otro detalle que tenemos que ver con estos potenciales de acción cardíacos es que no todos son iguales. Fíjense, arriba tenemos el del ventrículo y le llamamos respuesta rápida. Ahora vamos a ver por qué. El último es el atrio, o sea, la aurícula, y también le llamamos respuesta rápida. Y en el centro tenemos de las células que forman el nodo sinoatrial y le llamamos respuesta lenta. Estas gráficas, recuerde que son gráficas voltaje versus tiempo, ¿ok? Entonces, ¿por qué le llamamos rápida? Si ustedes se fijan, acá en el inicio yo tendría el potencial de reposo. Y la célula se despolariza aquí en esta fase 0 rápidamente. Es casi una vertical, o sea que la pendiente es muy grande, tanto en el ventrículo como acá abajo en la aurícula, ¿ok? Sin embargo, cuando vamos a las células nodales, tenemos una fase anterior a la fase de despolarización propiamente dicha. Esta es una despolarización que ocurre más lenta, seguida de una fase 0 que tampoco tiene la misma pendiente que las anteriores. Entonces, esta que tiene este número 4, que le llamamos fase de prepotencial en las células nodales, es una despolarización lenta. Fíjense que esta tomaría mucho más tiempo en alcanzar el potencial umbral que lo que harían estas de acá. Entonces, por eso a esta le llamamos lenta y a las demás rápidas. Lo otro que tienen estas células con estos potenciales es que ustedes ahora se fijan que los potenciales tienen números. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Los potenciales tienen estas pequeñas fases numeradas. Por ejemplo, aquí yo tengo la fase 0, aquí en las 3 es la despolarización. Y la fase 4 en las células nodales es una despolarización lenta que le llamamos prepotencial. También le llamamos potencial marcapasos. En cambio, hay una pequeña repolarización aquí, la fase 1, tanto en la aurícula como en el ventrículo. Y esa vamos a ver las bases iónicas. Después viene seguida una fase 2 que se mantiene el valor del potencial que prácticamente no cambia. Por eso también le llamamos meseta a esa fase 2. Y luego viene la fase 3, que es típicamente una repolarización mediada por canales de potasio. En los 3 casos, aquí el PES, en este de aquí y en este de acá. Ahora bien, ¿por qué tenemos estas diferencias? Ahora vamos a ver qué está pasando en las células. Fíjense ahora lo que tenemos aquí. En esta lámina, aquí en el centro está el órgano macro y a la izquierda aparecen los registros de patch clamp
de células cardíacas, ¿sí? Entonces acá arriba está el nodo sinoatrial, así que las células de aquí tienen este tipo de respuesta. ¿Rápida o lenta, María Bordanea? Esta Rápida. que está aquí, ¿rápida? ¿Sí? Ah, no. José Eduardo, Esa es lenta. la lenta. Sí. Ok, esta es la respuesta lenta, que también le llamamos nodal. ¿Ok? Después viene la de la aurícula, que es rápida. Después viene el nodo AB, que es nuevamente lenta porque es de tipo nodal. Y por último, las fibras de Purkinje, aquí las vemos apenita que están allí marcadas. Tenemos una respuesta rápida. Entonces, estos son registros celulares en diferentes partes del corazón. A la derecha, ¿qué tenemos? Tenemos unos registros puestos, los electrodos en diferentes partes del corazón, atendiendo al corazón y tiene este tipo de respuesta eléctrica. Acá la última sería, o la penúltima, sería en el endocardio y tendríamos una respuesta de la parte más interna. Y el del centro sería de la parte media de la pared del órgano. ¿Ok? Eso es atendiendo la posición de los electrodos. ¿Qué deben saberse ustedes? Las principales, estas de acá de la izquierda, porque estas son de la propia célula. ¿Ok? Y también deben saberse la última. Ahí dice Surface ECG. ¿Qué significa? Electrocardiograma de superficie. Entonces, esa última gráfica es súper importante. ¿Por qué? Porque esa es la gráfica que ustedes van a utilizar el resto de sus días como médicos. Desde hoy hasta que ustedes ya dejen de ser médicos o decidan de dejar de practicar la medicina. Esa es la que ustedes van a registrar en hospitales y clínicas a sus pacientes. Ahora les pregunto, ¿por qué estas células, estos potenciales de aquí son diferentes? ¿Qué es lo que hace que sean diferentes en cada parte del corazón? ¿Por qué la respuesta no es igual? A ver, José Eduardo, ¿por qué no son iguales esos potenciales? O sea, porque cada célula tiene potenciales de membrana diferentes. ¿Y por qué cada célula tiene potenciales diferentes? Eh, 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 ok, vamos a dejarlo descansar, Enrique de Luca. A ver, ¿por qué cada célula tiene potenciales diferentes? ¿Por qué son diferentes esas cuatro gráficas? Enrique, ¿estás allí? ¿O está prófugo? Tiene problemas de audio. Parece que nos está hablando del más allá. Va a ver, Alana González, ¿por qué son diferentes? La verdad no sabría decirle. Estoy pensando. Yorlenis. Yorlenis. Porque las contracciones son diferentes. Quiere decir que esos son registros mecánicos, Yorlenis. ¿O son registros eléctricos? Eléctrico y lleva a lo mecánico. Sí, pero los registros que estás viendo allí en la pantalla, ¿son eléctricos o registros de actividad mecánica? Eléctrico. Eléctrico, así que no metas allí la contracción todavía. Entonces, Yorleani, ¿por qué son diferentes? ¿Qué los hace diferentes a ellos? A ver, que tiene una foto así como de chica modelo. Los registros eléctricos de... Esos cuatro porque son diferentes. Mi querida doctora, ¿cómo es el apellido? Buceo. Bucel. Ajá, a ver, doctora Buceo. Ok, está muy cansada. Vamos con Ana Montesa. Ana, ¿estás allí? Sí, profe, tal vez porque cumplen funciones diferentes. Y cuando vimos en el cuadro,
decía que algunos tenían respuesta rápida, otros lenta y así. Ok, entonces como tienen función diferente, entonces las curvas son diferentes, es la propuesta tuya. Pues sí, algunos Ok. responden según el estímulo, ¿no? Leonardo Navarro, ¿estás de acuerdo con Ana? No, profe. No, Digo, ¿verdad? yo creo ¿Cómo es la que es cosa con Ana? por sus membranas, los iones que se mueven y las concentraciones más que nada, y los canales que hay. Creo que por Ok. eso es diferente. Los canales sí, pero las concentraciones no. Las concentraciones son las mismas en LIC y LEC, pero los canales sí son diferentes, Leonardo. Leonardo tiene razón. Cada una de esas células en su membrana tiene canales iónicos diferentes y que se van a activar a diferentes voltajes. Entonces, como yo tengo diferentes poblaciones de canales que se activan en diferentes tiempos, por eso es que mi curva va a ser diferente. Recuerden una cosa, lo que dijimos, estos son registros de células cardíacas. Cuando usted hace un registro de patch clamp, usted registra el voltaje de membrana de una célula. Entonces, vamos a ver la primera gráfica. Si yo pusiera aquí los dos ejes, el eje Y sería voltaje, el eje X sería tiempo. ¿Okay? Entonces, por eso me sale diferente. Vamos a regresar un poquito. Es lo que estamos viendo en esta lámina. Fíjense, aquí en el eje Y yo tengo voltaje, en el eje X yo tengo tiempo. Entonces, aquí la respuesta nodal, que es lenta, fíjense todo el tiempo que se demora en llegar al potencial umbral, mientras que esta lo hace muy rápido. Entonces, estas células se van a despolarizar rápido. Esta célula presenta un potencial que hace que sea un poco más lenta la despolarización. Ahora, hay una característica interesante. Estas células ventriculares y estas células atriales mantienen bastante fijo su potencial de membrana en reposo. Eso prácticamente no cambia, ¿sí? Sin embargo, las células nodales tienen un potencial de reposo inestable. Ese sí cambia. Y se acerca, aunque lento, se acerca con mayor frecuencia al potencial umbral que las células ventriculares o atriales. Entonces, como él se va a ir excitando más rápido porque tiene un potencial de membrana en reposo inestable, esas células se van a activar primero. Y como ellas se activan primero, ellas le marcan el paso a las demás. Entonces, como bien dijeron, lo que fue Navarro, cada célula de estas en su membrana va a tener diferentes poblaciones de canales iónicos. Y por eso es que nosotros vamos a ver que estas curvas son diferentes. ¿Okay? Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, vamos a analizar cada una de ellas con detalle. Y esto es netamente la biofísica cardíaca. Arriba a la izquierda tenemos la figura de la respuesta rápida o lenta. 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 Lenta, muy bien. ¿Qué otro nombre tiene? Ahí lo dice. Potencial de acción nodal. Claro, potencial de acción nodal o respuesta lenta, todo es lo mismo. Entonces, aquí tenemos la fase 4 o de prepotencial. Y decíamos que este menos 60 que vemos aquí en esta lámina es inestable. ¿Qué significa eso? Que sin que nadie estimule a la célula, ella solita va cambiando de menos 60 a menos 39, 40, que está aquí arriba, que es el potencial umbral. Entonces, esta fase 4 le llamamos de prepotencial. También le llamamos potencial marcapasos. Y eso es propio de las células del nodo sinoatrial. Entonces, como ellas están haciendo eso espontáneamente, entonces quiere decir que ellas se autoexcitan y se autoexcitan automáticamente. Además de eso, lo hacen a intervalos de tiempo regular. Por ejemplo, si ellas logran pasar del ES al EU cada segundo,
yo voy a tener cada segundo un potencial de acción de las células nodales. ¿Cómo yo pudiera saber que está pasando eso? ¿Qué harían ustedes para saber que eso está sucediendo? A ver, José Batista, ¿qué haría usted para saber que está sucediendo eso? ¿No sabes? Ok, No, José. ¿Cuál era José, la pregunta, prof? Ave María, José, ¿tú estabas aquí? Sí, estoy aquí, estoy copiando, no escuché la pregunta. ¿Cómo tú sabes que está ocurriendo el cambio de el potencial de estacionario al potencial umbral en las células nodales? ¿Cómo te das cuenta que eso está pasando? No sé, Creo que no ahora sé sí, la creo que respuesta. ahora sí tengo la respuesta, profesor. Creo que ahora sí. A ver, Porque se va acercando más a un valor positivo. ajá, pero ¿cómo tú te das cuenta en tu paciente que está pasando eso? Si se supone que cuando se vuelve más negativo, se supone que el paciente está como más decaído, imagino que regresa a un estado de excitación o más energético. Ok, pero eso es si estuviera enfermo. Pero tu paciente llega muy bien y tú lo examinas y está bien y entonces, acuérdate que estamos en corazón, José. Entonces tiene que ver con las pulsaciones. ¿No sería con el pulso? Ahora sí. Cuando tú tienes pulsaciones, vamos a suponer que le tomas el pulso al paciente y te sale que es 70 contracciones por minuto. Entonces, ¿cuántas veces ocurrió ese cambio aquí del ES hasta el EU? 70 veces. 70 veces. ¿Por qué? Porque cada vez que yo tengo este evento eléctrico, voy a tener como consecuencia una sístole. La relación es de 1 a 1. Entonces, cada vez que hay una sístole, tú tienes una onda de pulso y tú puedes llegar y tomar el pulso al paciente. Si tomas el pulso al paciente, significa que tienes 70 contracciones. Y dijimos que primero va el evento eléctrico. Quiere decir que tuvimos 70 veces en ese minuto que ocurrió el cambio del ES al EU en las células nodales. De esa manera te das cuenta que allá adentro en ese corazón eléctricamente está pasando eso. Tú no tienes un detector de voltaje en tus manos. Tú sí puedes palpar mecánicamente esa energía, porque eso va a incidir sobre tu dedo y tú sientes esa pulsación, ¿correcto? Entonces, por eso es importante saber que hay una relación entre el evento eléctrico y el evento mecánico, ¿ok? Además de eso, si yo ahora trazo esa línea vertical que puse allí, yo estoy separando los tiempos. Acuérdense que en el eje de las X son los tiempos. La parte hacia la izquierda me da lo que es el PRA. ¿Qué significa PRA, Enrique de Luca? Enrique, te fuiste. Ok, Carlos Zambrano. Carlos, Sí, profe. a ver, dime qué significa PRA. No. Periodo refractario afectivo. Absoluto, Afectivo. absoluto. Ah, ya, yo decía afectivo. ¿De quién es el afecto? ¿Quieres mucho al corazón? Carlos, y entonces si tú estimulas a la célula en el PRA, ¿qué respuesta vas a tener? No va a responder porque ya están abiertos los canales. Claro. Entonces, a la derecha tienes el PRR. ¿Qué significa eso, Carlos? Pero periodo refractario relativo. Y si estimulas allí, pudieras tener una nueva respuesta. Sí, ¿Y cuál sería esa respuesta, Carlos? se volverían a abrir ciertos canales. Claro, y se va a trazar nuevamente un potencial de acción, ¿cierto? Ahora, ¿ustedes piensan que el corazón puede ser estimulado externamente? ¿Sí o no? Sí. Sí.
¿Han visto eso alguna vez que estimulan al corazón? Sí. Cuando hacen la reanimación cardiopulmonar no hacen una... No, Claro. ¿nota? Entonces, ya nosotros sabemos que el corazón es excitable. ¿Qué quiere decir? Que externamente ustedes pueden aplicar un estímulo eléctrico y el corazón responde. ¿Ok? Bien, basado en lo que hemos visto, ¿sí? Ana Montesa, cuando tú estimulas, las probabilidades de que ese corazón te responda son mayores a las probabilidades que el corazón no te responda o al revés. Ana, Yo creo que sí son mayores a que te respondan. ok, ¿por qué? En caso de hacer una estimulación externa, ¿no? Sí. ¿Por qué tú piensas que tienes mayor probabilidad de que el corazón te responda? Eso sí no sabría explicarlo. Ok. Alana González. Yo creo que es menor, o sea, viendo la gráfica, porque el periodo relativo absoluto es mayor que el periodo refractario relativo. Entonces, Claro, esa es la mejor respuesta. Entonces, como el periodo refractario absoluto es más largo, ¿eso va a favor o en contra tuya, Alana? en contra, porque es menos probable que responda a un estímulo. Claro, entonces, si tú estimulas a Alana y ese paciente tuyo entró en un paro cardíaco y tú le pasas corriente y no te responde, tú dices, bueno, ya no hay más nada que hacer, lo dejo allí, ya murió. ¿Es así, Alana? O sea, se hace lo mejor que se puede, pero Sí, pero ya no te sé. estoy diciendo, tú lo estimulaste eléctricamente, no respondió y tú dices, bueno, ya se murió y punto, nos vamos. Sí, ¿Es así, no, Alana? no sé. Lo dejaste morir. Ave María, vamos a ver si Jorleani lo salva. Vamos a ver, Jorleani, ¿qué tú harías? Estimulas y no responde el paciente. ¿Qué haces? ¿Ya lo dejas así y que se lo lleven a la morgue? No, Jorleani, pienso que se podría seguir estimulando a ver si responde. ¿y por qué vas a seguir estimulando? Porque podría responder. ¿Y por qué podría responder? A ver, ¿por qué podría responder? Porque ya Ariel, pasaría, dale, ya pasaría un dale. periodo. Ya pasaría el periodo refractario absoluto, Ajá. posiblemente, ¿Y tú pudieras estimular en qué periodo? en el relativo. Claro. Entonces yo aplico otro estímulo y cuando aplico el segundo estímulo tampoco responde Batista y entonces Puede que todavía se pueda tu tercero. tercera vez, ¿Y por qué tú y debes insistir varias veces? porque el periodo es demasiado largo. Es largo. Claro, porque el PRA va en contra tuya. Entonces hay una pequeñita ventana que es el PRR que sí está a tu favor, pero dura menos. Así que por lo tanto tú debes estimular varias veces. Ahora, vamos a suponer que tengas mucha suerte y cuando estimulas la primera vez el corazón responde. Él responde porque estimulaste en periodo ¿cuál? Yandeli. Yandeli. ¿Puede repetir, profe, que se me ¿Cómo cortó? no? ¿En qué periodo estimulaste si te respondió? En el relativo. En el relativo, ¿cierto? Entonces Yandeli tuvo la suerte que ella aplicó un estímulo y enseguida contestó, el corazón respondió porque Yandeli tuvo la suerte que estimuló en ese pequeño espacio de tiempo que es el PRR. ¿Ok? Bien, eso es para la respuesta lenta. Abajo tenemos la respuesta rápida. Nuevamente, acuérdense que tenemos aquí número de fases, no son iguales, no vamos a tener las 4 fases o las 5 fases en cada una. Aquí tenemos 4, 0, 1, 2, 3. Acá arriba no vamos a tener una fase 1, por ejemplo, ni una 2, así que vamos a tener aquí la 4, la 0 y la 3, ¿ok? Aquí, ¿qué hay interesante en esta lámina que vamos a ver? Fíjense que aquí la despolarización, el ascenso en la fase 0 es
muy rápido, la pendiente es alta. Ariel Pérez, ¿sería por canales rápidos o lentos? Canales rápidos. Como va vertical, ¿De qué tipo serían? Por ejemplo, ¿de qué ion? potasio. No, para nada. ¿Por qué no puede ser potasio, Ariel? No sabría contestar. Ok, Patricia. Corrígeme lo que dice Ariel. Y si pasa lo que dice Ariel, ¿qué sucedería en la célula? Y no hay despolarización, ¿cierto? Y si sale mucho potasio de la célula, como dice Ariel, ¿cómo queda la célula, Patricia? ¿Y cómo se llama ese estado que está muy negativo el interior? No, queda más allá de la estación. No, se pasa de repolarización, queda hiperpolarizada. Patricia, y si está hiperpolarizada, ¿sería más o menos excitable? Menos excitable. Entonces, Ariel, ahora viste por qué no puede ser el potasio. Sí, ahora sí, ya lo capté. Ok. El objetivo Entonces, es estar Ariel, excitable, o sea, como que se vuelva más negativo. claro, entonces tú bien dijiste que, bueno, lo dijo fue Patricia, que en la cero puede ser el calcio o el sodio. Y de hecho aquí el caso es el sodio. Pero después viene una fase 1, Ariel Pérez. ¿Qué piensas que ion puede estar allí moviéndose que hace que ahora regrese hacia abajo de nuevo en la fase 1? Ahí sí sería el potasio, ¿no? Porque Ahora cuando sí, sale, se va haciendo más negativo, va a llegar. claro, entonces ella ahora sí regresa a un valor más negativo. Después es frenada allí porque no sigue hacia el potencial de reposo. Después viene la fase 2 y se mantiene ahí arriba. Entonces eso también tenemos que examinar. ¿Ok? Bien, en estas células también se hace lo mismo. Puse una línea vertical aquí que divide el PRA del PRR. ¿Cómo cuánto tiempo dura el PRA en esta célula, Ariel Pérez? El PRA también es como la mayor parte del tiempo. ¿Pero cuánto? Ahí dice un número. 200 microsegundos. Milisegundos, no microsegundos, milisegundos. Entonces, Ariel, ¿cuánto dura el potencial de acción nervioso? ¿Cómo se refiere al total o solo esa parte? Sí, ¿cuánto dura el potencial de acción nervioso? Vamos a dejarlo descansar. A ver, Diego, ¿cuánto dura el potencial de acción nervioso? Diego, ¿estás allí o estás prófugo? Sí, estoy, profe, pero no No recuerdo. te acuerdas. A ver, Itati, fuga. Itati. No recuerdo. Ave María, Rebeca. Tampoco sabría. Y José Araúz. Creo que eran 2 milisegundos, si no me mal recuerdo. Recuerdas muy bien, 1 a 2 milisegundos. Ahora, si nosotros comparamos la duración del potencial de acción nervioso versus el ventricular, ¿cuál sería la diferencia, María Ábrego? Casi de 100, ¿no? Casi de 100, o sea que nada más demora 100 milisegundos. Eso no es lo que dice la lámina. Mira la figura, María. ¿Cuánto tiempo? De 200, profe. 200. Entonces, fíjense una cosa. Dura mucho este potencial de acción ventricular si lo comparamos con uno nervioso. Dura bastante. Sí.
Sí, profe. Claro, es larguísimo. Entonces, fíjense qué les va a pasar a ustedes. Todo esto que está a la izquierda de esta línea punteada es el PA. Ahora regresamos a la estimulación cardíaca. Patricia, ¿cómo están las probabilidades de éxito cuando tú estimulas al corazón? Lo estimulas eléctricamente si ves la duración de este potencial de acción ventricular. Claro. Entonces, tus probabilidades de triunfar, ¿cómo son? ¿Altas o bajas? Bajas, porque tienes un PRA súper largo, ¿sí? Por ejemplo, si lo comparamos con el nervioso, que es 2 milisegundos, 1 a 2 milisegundos, acá tenemos 200 veces, 100 veces más largo. Entonces, en todo ese tiempo, el corazón no va a responder. Ahora les pregunto yo, ¿esto es para bien o es para mal? Ese hecho. Vamos a ver, Abdiel Morcillo, ¿qué te parece eso? ¿Es bueno o es malo que ese PRA sea tan largo? Malo, Dale, Abdiel, es malo. ¿por qué es malo? Porque eso nos da menos tiempo a nosotros para, digamos, tener la chance de hacer algo. Claro. Ahora, normalmente es así. No estamos hablando de nadie enfermo. Así que en la naturaleza, de alguna manera, eso tiene ventajas, ¿cierto? ¿Qué ventaja le ves tú a ese hecho de que sea tan largo, sin la intervención tuya como médico, viendo las cosas naturales como son, sin enfermedad? Debe tener alguna ventaja, como qué ventaja le verías tú que tenga un PRA bien largo. Creo que, digamos, en un cuerpo saludable le vería, no sé, que así el corazón se puede mantener como más, digamos, estable. Exactamente, tienes toda la razón. Él estaría más estable, ¿por qué? Porque durante todo ese tiempo, aunque otras células cardíacas estén descargando, ¿van a lograr respuesta extra en ese corazón? No. Entonces el corazón se autoprotege. Acuérdense que todas las células del corazón son excitables. Entonces, ¿qué pasaría si el potencial de acción fuera muy cortito? Todas las otras células también van a descargar y se forma un montón de actividad eléctrica aleatoria y el corazón no funcionaría. ¿Por qué? Porque imagínense cómo van a ser las contracciones si yo tengo un montón de potenciales de acción andando. ¿Cómo sería esa contracción? ¿Sincrónica o asincrónica? Asincrónica. Asincrónica. Y para que yo tenga efecto de bomba, yo debo tener una contracción sincrónica, ¿sí? Entonces yo debo procurar que todas las células porque la actividad eléctrica es homogénea. ¿Y por qué se logra que sea homogénea? Bueno, porque cuando yo tengo ese potencial de acción con ese PRA largo, las otras células que están descargando, ellas no logran excitar de nuevo al corazón. Entonces, con ese solo que salió, ¡plup!, se da la sístole. ¿Qué pasaría con esa contracción? Si yo tuviera varios y varios y varios potenciales de acción, sería así. Se moverían todas, cada una por su lado. Y de esa manera se puede bombear sangre. No, eran rebotando la sangre por todos lados al mismo tiempo. Entonces se pierde el efecto de bomba. Y si el paciente de ustedes, el corazón, pierde el efecto de bomba, ¿qué le pasa al paciente? Sale por ahí reído, muerto de la alegría. ¿Feliz? ¿Qué le pasa al Muerto, paciente? pero no de la alegría, profe. Un infarto. No necesariamente un infarto, pero sí una falla cardíaca. La bomba falla, ¿sí? Y si la bomba falla, ¿qué quiere decir? Que el cerebro no está recibiendo suficiente sangre. ¿Y el cerebro es importante? ¿O no? Eso no importa, que el cerebro se quede sin oxígeno. Sí importa bastante. Es importantísimo.
Es importantísimo, chicos. Entonces, eso nos está ahora mismo, en este momento, a ustedes y a mí, nos mantiene vivos. Si ese corazón, esa bomba falla, hasta aquí llegamos, ¿sí? Entonces, cerebro, corazón, pulmón son órganos vitales. Y la electricidad que tiene el corazón, esto que estamos viendo ahora a nivel celular, es lo que nos está manteniendo vivos. ¿Ok? Bien, entonces fíjense, hay algo curioso también en la lámina. Fíjense que aquí abajo hay conductancia de los iones. Conductancia es sinónimo de permeabilidad. ¿Ok? Fíjense que aquí en la fase 0, si vemos acá abajo, aumentó la conductancia en esta línea roja. Quiere decir que aumentó la conductancia al sodio, o sea que aquí en la fase 0 de la respuesta ventricular es aumento de permeabilidad al sodio, canales rápidos. Aquí, por ejemplo, en el momento de la fase 2, yo veo mi curva y la parte azul es la que está más arriba en este momento. Si yo sigo la línea, tengo entonces aumento de conductancia al calcio, que quiere decir que aquí en la fase 2 los canales de calcio son los que están operando. Y el potasio lo tenemos casi al final, después de la línea esta aquí en el número 3. Y retorna entonces, como bien dijeron ustedes, al estado basal y eso comienza de nuevo. ¿Okay? Entonces vamos a ir viendo poco a poco en detalle cada una de estas cosas. Vamos a comenzar con la respuesta lenta. Bien, la respuesta lenta tiene 4, 0 y 3 en las fases, ¿verdad? 4 y 0 son despolarizaciones. La fase 4, a diferencia, es una despolarización lenta que también se llama prepotencial o marcapasos o actividad marcapasos. Y ella se va a iniciar, ¿verdad? Al final del ciclo anterior, es decir, acá donde va terminando la 3, que es movimiento de potasio. Ahora sale un poquito más de potasio y la membrana se hipopolariza o hiperpolariza. Si sale más potasio. Ana Montesa, ¿qué? No, Se hiperpolariza. Se hiperpolariza, claro. Entonces, ojo, cuando se hiperpolariza aquí, eso actúa la corriente que llamamos IF. Entonces, esa corriente F, la F es de Fonny. Esa corriente es importante porque ella en las células nodales es la que activa eléctricamente esa membrana. Y eso hace que eventualmente vaya entrando sodio, algo de potasio, y el potencial ahora va a hacerse menor, es decir, la célula ahora es menos negativa adentro. Si es menos negativa, este valor asciende en la curva, pero en números absolutos es menor. Y tanto así que tiene tendencia a llegar a otros valores de voltaje que activan los canales de calcio tipo T y calcio tipo L. La combinación de estas tres corrientes se lleva a cabo aquí en la fase de prepotencial. ¿Okay? Luego viene la fase 0 de despolarización propiamente y la 3 de repolarización. Todo eso, ¿dónde está ocurriendo? Acá arriba, en estas células del nodo sinoatrial que están en la aurícula derecha, allí justo cerca de la desembocadura de la vena cava. ¿Okay? ¿Qué pasa con esa corriente F? Esa es una corriente que es conocida a nivel de la literatura médica, científica, como canales HCN4. Estos canales HCN4 son canales de potasio y de sodio, pero predominantemente sodio. ¿Sodio entra o sale? Ave María. Entra. Entra, claro que sí. Y eso cambia el voltaje a más o menos menos 50, donde activa las corrientes de calcio tipo T. Y cuando el calcio y el sodio están entrando, ahora se hace mucho menos negativo y llegamos a menos 40, que activa la corriente tipo L de calcio. Entonces, además de que esa corriente F es inducida por despolarización, también es estimulada por el AMP cíclico.
El AMP cíclico, acuérdense que es un nucleótido de adenosina cíclico que funciona como segundo mensajero, fosfato ¿cómo es? Fosfato de adenosina cíclico. Entonces, funciona como segundo mensajero. ¿Eso qué implica? Eso implica que esa corriente F también puede ser modulada por neurotransmisores. Acuérdense que los neurotransmisores pueden actuar sobre receptores que son a la vez canales iónicos o sobre receptores que activan cascadas metabólicas, respuestas de tipo acoplado a una reacción metabólica donde se genera un segundo mensajero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro corazón también puede ser modificado por los neurotransmisores. ¿Por qué? Porque esa corriente es sensible al AMP cíclico. Entonces, él tiene su propia actividad intrínseca, que es la que estamos hablando, en el nodo sinoatrial, pero a la vez, esta corriente también es modificada por los neurotransmisores. Por ejemplo, si usted tiene un aumento de adrenalina en su cuerpo, ¿le sucede algo al corazón? Se acelera. Claro. Entonces, si se acelera, la pendiente de la fase 4 aumenta o disminuye. Tiene que aumentar. Aumenta, claro. Entonces, la adrenalina, biofísicamente hablando, aumenta la pendiente de la fase 4. Y si eso aumenta, aumenta la frecuencia cardíaca. Fíjense que es un hecho. ¿Cómo lo hace la adrenalina? Bueno, la adrenalina tiene sus receptores allá en las células cardíacas. Y allá se va a generar un segundo mensajero que es el AMP cíclico. Y el AMP cíclico eventualmente aumenta las corrientes F. Y el aumento de corrientes F hace que más rápido se abran los canales de calcio T y L y más rápido se despolariza. Y si más rápido alcanza el umbral, la frecuencia cardíaca aumenta. ¿Ok? Seguimos. Esto que está aquí es un detalle de la misma corriente F. La corriente de sodio, que la vemos aquí abajo, es mucho mayor que la corriente de potasio que está arriba pequeñita. Por eso decimos que la corriente F es predominantemente de sodio. ¿Ok? Esa propiedad que tiene el corazón de autoexcitarse es lo que conocemos como automatismo. Y su base es que el potencial de estado estacionario de esas células del nodo sinoatrial es un valor o tiene un valor inestable. El potencial de estado estacionario es inestable. Es decir, ella solita, sin que nadie la excite, va cambiando ese valor de potencial de estado estacionario hacia el valor del potencial umbral. Lo interesante es que lo hace a intervalos regulares de tiempo. Por ejemplo, si el paciente de usted está en reposo y usted le toma la frecuencia cardíaca y resulta ser 60, ¿qué quiere decir eso? Que allá en sus células del nodo sinoatrial, el paso del ES hacia el EU ocurrió 60 veces. Porque es una relación de 1 a 1 entre esa despolarización y la sístole. Cada vez que hay una despolarización va a haber una sístole como consecuencia. Ojo, siempre el evento eléctrico va primero que el mecánico. ¿Ok? Entonces esa autoexcitación es el automatismo. Ahora, ¿el automatismo puede ser modificado? Claro que sí. Porque las sustancias que aumentan o disminuyen el AMP cíclico o abren otros canales iónicos, por ejemplo, se abren los canales de potasio por efecto de una sustancia o de un neurotransmisor, eso modifica esta actividad intrínseca del corazón. ¿Ok? Después de esa fase 4 viene la 0, todavía estamos en la respuesta nodal. La fase 0 en este caso, en las células que tienen respuesta lenta, es lenta porque el canal que está operando es un canal de calcio tipo L y es una corriente lenta. O sea que la despolarización, esa fase 0, tiene una menor pendiente que en la respuesta rápida. Ya para ese momento los canales T prácticamente se han ido inactivando
Y ahí tenemos un predominio de los canales de tipo L. ¿Hay tratamientos y hay enfermedades relacionadas? Claro que sí. Están las famosas arritmias cardíacas. Entonces usted puede hacer que el corazón sea más estable poniendo una sustancia que sea un bloqueador de los canales de calcio. Y le llamamos calcio antagonistas. Yo tengo que tomar calcio antagonista todos los días, porque yo tengo unas taquicardias que no son severas, pero que pueden complicarse. Entonces, para prevenir eso, me dan calcio antagonista. Y con eso ahí me mantengo 110, 115. Estoy arriba de lo normal, pero de allí no paso, ¿no? Siempre procuro estar más tranquilo para que no se pase de 100, pero las cosas suceden. ¿Ok? La fase 3 es repolarización. Ya las corrientes de calcio prácticamente se han inactivado y las que predominan son las corrientes de potasio. Potasio sale y la célula se repolariza. Aquí lo interesante es que hay una pequeña salida de potasio extra que hace que se hiperpolaricen las células y esa hiperpolarización estimula la corriente F, que la vemos aquí abajo. Y nuevamente se repite el ciclo. ¿Cuándo comenzó a hacerse efectivo esta actividad eléctrica en el corazón? ¿Cuándo piensan ustedes que comenzó en la vida del ser humano? A los 15 años, a los 18 años, al año de vida. ¿Cuándo comenzó eso? 2 semanas A las 2 semanas. ¿Cuándo 2 semanas? de la concepción. A las 2 semanas de la concepción, o sea que intraútero, ¿cierto? ¿Y cuándo termina, José Eduardo? Cuando te mueres. Cuando nos morimos, ¿cierto? Y en algún momento de tu vida, ¿tú piensas que el corazón descansa? No. No, ¿verdad? Y mejor que no lo haga. Porque si él se sienta a descansar, ¿qué sucede con nosotros, José Eduardo? Pues nos morimos. Hasta ahí llegamos, nos da un paro. Y hay mucha gente que se muere de paro cardíaco. ¿Ok? Bien, preguntas las que quieran hasta ahora. Profe, una pregunta. En el caso de las arritmias, puede ser que aunque nosotros tomemos el medicamento el cual nos ayude a bloquear esos canales de calcio, no haga, en algún momento pierda su efectividad y el paciente desarrolle una arritmia severa que puede llegar a una taquicardia y te puede matar. O sea, puede pasar eso. Puede pasar, puede pasar. Ahora, primero tenemos que establecer cuándo se pierde el ritmo, Alejandro. Normalmente el ritmo está entre 60 y 100. Por debajo de 60, ¿cómo le llamamos? Bradicardia. Y por encima de 100, taquicardia. Eso es lo primero que tenemos que saber. Entonces, normalmente podemos tener más de 100, claro que sí. ¿En qué situación normal tenemos más de 100? Realizar deporte. Claro, tú comienzas a jugar fútbol por allí o un maleante que va huyendo de la policía. En todas esas actividades la frecuencia está altísima. ¿Cómo está la adrenalina? ¿Alta o baja? Alta. Altísima. Si el maleante se ve que la bala le está llegando y le pisa los talones, ¿tú crees que el maleante no se asusta también? Claro que sí. Entonces, pero eso es normal. Ahora, si tú estás tranquilo, así como estamos nosotros, que yo estoy aquí sentado, no estoy haciendo gran actividad física, y tú me tomas el pulso y yo tengo 130. ¿Eso es normal, Alejandro? No, no es normal. Entonces yo tengo una taquicardia. Tú esperas un rato a ver si yo todavía tengo más reposo y vuelves a tomar la frecuencia y tengo 120. Sigue siendo patológico, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el problema con esas arritmias? Que si yo hago algún tipo de actividad, ese número de 120, 125 se me dispara a casi 200. Ahora, ¿qué sucede por ahí arriba por esos 200 y tantos?
la diástole se hace más corta. El corazón se llena de sangre en sístole o en diástole. En diástole. Diástole. En diástole, cuando él está relajado. Pero ahora mi diástole va a ser muy corta. Entonces va a recibir más o menos sangre. Si tengo una diástole más corta, claro, María, voy a tener menos sangre porque rápidamente vino la contracción. O sea que él se contrae antes de llenarse. O sea que él maneja un volumen más bajo. Y si él bombea menos, yo voy a estar bien. No. Para nada. Entonces los detalles de esa biofísica del corazón lo vamos a ver en la parte de dinámica de fluidos. Allá nosotros vamos a ver con detalle cómo es que esa sangre va a pasar por allí, toda la física de la sangre en el corazón. Ahora mismo estamos viendo la parte eléctrica nada más. Pero la pregunta tuya es muy buena, porque ahora mira, ¿qué pasaría si yo tengo ese paciente con ese problema de las taquicardias y ese problema de los cambios de presión, etcétera? Una de las opciones es tomar un calcio antagonista. El calcio antagonista, ¿qué va a hacer? Va a hacer que el corazón sea más estable eléctricamente hablando. Y si él es más estable eléctricamente, ¿cómo será mecánicamente? Más estable, bombeará normal. Estable. Y si él está más estable, bombea mejor. Y si él bombea bien, yo voy a estar bien, ¿cierto? Vamos del otro lado. Estos son taquiarritmias. Ahora vamos a ver las bradiarritmias, para abajo. Tú examinas a un paciente, ¿sí? Y el paciente te sale con una frecuencia cardíaca de reposo de 50. ¿Es normal? No. No. Pero entonces en la historia clínica, José Araúz, el paciente te dice que él es maratonista. ¿Y tú qué le dirías entonces con esa frecuencia de 50? ¿Puede seguir corriendo? O sea, si es el caso, bueno, no, pienso que no, porque ya sería algo patológico. Bien. Pero una pregunta, ¿no era que los atletas, o sea, en reposo, su frecuencia cardíaca baja? Exactamente. Entonces, José Araúz, hazle caso a José Eduardo Velázquez. Bueno, si ese es el caso para los atletas, entonces sí, pues sí puede seguir corriendo. Claro. Entonces, ¿por qué el atleta, verdad, ahora tiene una frecuencia más baja y se considera normal? Bueno, porque el atleta a través del entrenamiento logró que su bomba fuera más eficiente. Y eso a su vez hizo que la actividad eléctrica a lo largo del tiempo fuera disminuyendo y quedó con una frecuencia más baja. Pero si la persona te dice que él no hace ningún deporte de nada y cuando tú le tomas el pulso te salen 40, José Araúz, ¿qué tú haces con él? Ya sabes que no es atleta. En tal caso ya sabría que sí estamos hablando de alguna patología cardíaca. ¿Y qué le haces entonces? Le das una palmadita aquí en la espalda y le dices, oye, vaya ya a la clínica de José Eduardo, porque yo no sé nada de este enredo. O sea, diría que lo contrario que con la taquicardia, pues darle como algún medicamento que contenga calcio, como que para ir acelerando el corazón, pues. Exactamente, y esos medicamentos se llaman cardiotónicos. Existen los medicamentos y se llaman ese grupo de medicamentos cardiotónicos, ¿sí? Y ahora, si tú estás en el hospital, tú tienes que hospitalizar a ese paciente. Una bradiarritmia tan baja de 40 o menos, esa persona se te va a desmayar en la calle en cualquier momento. Así que tú tienes que hospitalizarlo, ¿sí? Ahora, en esa persona ya tú sabes que todo esto que estamos hablando ocurre mucho más lento, eléctricamente hablando, y hay que investigar después por qué ese paciente tiene todo ese problema. Y por eso hay que hospitalizar. ¿Alguna otra pregunta antes de seguir? Profe, yo tengo dos preguntas. Me preguntaba, cuando uno, pues antes lo mencionó, cuando, por ejemplo, yo estoy haciendo ejercicio, pero no estoy ni asustado ni apurado, estoy tranquilo, pero obviamente tengo el corazón más acelerado porque requiero más sangre para que mis músculos tengan más oxígeno.
ahí, ¿qué es lo que haría que el ritmo cardíaco aumente? La adrenalina. Es la adrenalina y eso se llama una respuesta anticipada, ¿sí? La respuesta anticipada es netamente una respuesta psicosomática. ¿Qué significa? Que ante el evento tú estás predeterminado, estás precondicionado. Por ejemplo, no vamos a hablar de un deporte, vamos a hablar de que tú, Diego Clua, yo te digo, Diego, ahora te toca a ti dar la clase y yo me quedo callado. ¿Eso te va a estresar un poquito, Diego? Sí. Entonces, esa condición, aunque tú estés en reposo, aumenta tu adrenalina y aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, esas precondiciones existen. Los atletas que están en la partida y apenas van a salir, ya ellos llevan esa adrenalina aumentada. Entonces, en todo el mundo sucede eso. La gente, vamos a decir en sentido general. Y es una respuesta que a nosotros nos prepara. Esa respuesta es una respuesta simpática que te prepara para lo que conocemos como lucha o huida. ¿Sí? Algunos le dicen de respuesta de correr o de volar. ¿Ok? Y en todos nosotros existe eso y eso excita al corazón y te prepara para que el corazón bombee más sangre y las células reciban más oxígeno. Eso es así. Ahora, si estás enfermo y el corazón no te responde, ya eso es otra cosa. Claro, yo le pregunto porque, o sea, yo también he sentido eso de la respuesta de ella, por ejemplo, cuando vas a salir a una carrera, que siendo que el corazón se me sale del pecho y ni siquiera estoy... Pero yo me refiero a, yo estoy, por ejemplo, caminando en una caminadora, pero también se me acelera el corazón. Ahí también sería la adrenalina, entonces. Correcto. Además de la adrenalina, hay una respuesta metabólica. Tu respuesta metabólica, ¿cuál es? Que si tú comienzas a hacer el ejercicio en la caminadora, las células musculares tuyas consumen más oxígeno. Y esa demanda de oxígeno aumenta el trabajo cardiorrespiratorio, porque funcionan los dos juntos, el pulmón con el corazón. Y la respuesta cardiorrespiratoria te lleva a un aumento de la frecuencia cardíaca, del trabajo cardíaco y del trabajo pulmonar. Por eso nosotros también tenemos que estudiar el trabajo del pulmón. Profe, y mi otra pregunta era, cuando estábamos hablando de los estímulos al corazón en el PRA y el PRR, yo preguntaba, cuando están tratando de reanimar a alguien con un desfibrilador, ¿por qué a veces el médico dice que aumenten el voltaje? Si lo que está fallando ahí es el periodo en el que se da el estímulo. Porque él lo que quiere es agarrar el mayor número de células posibles y llevarlas a un nivel de disparo basal a todas. Y eso lo logras con más energía. Ah, ok, gracias, profe. Ok. Profe, pero eso también incluye el uso de medicamentos para lograr que esa estimulación junto con la ayuda del desfibrilador logren traer No, al al paciente le puedes inyectar dopamina. Epinefrina también. Hace la combinación. Eso es cierto. Pero fue una consulta. Si, por ejemplo, un atleta tiene su estado en reposo, usted dice de 50, ¿cuál sería su mayor, como quien dice, rango de pulsaciones o de frecuencia cardíaca que tenga ese atleta? Ok, hay una frecuencia cardíaca máxima predicha, que es la pregunta tuya, ¿no? Sí, correcto. Ok, la frecuencia máxima predicha se calcula así, 220 menos la edad. Algunos le ponen 220 más o menos 10 para incluir la desviación estándar. No sé si ya dieron estadística con desviación estándar y esas cosas. Sí, ¿No? Ok, entonces, por ejemplo, si tú tienes 20 años, sería 220 menos 20, o sea que tu frecuencia cardíaca máxima es 200. Y si te llevamos a una caminadora y te queremos hacer una prueba, generalmente esas pruebas se hacen a un 80% de la frecuencia máxima predicha. Si mi frecuencia máxima predicha es 200, el 80% es 160. Cuando la prueba llega a 160 ya se considera que ya no debe seguir el caminador.
como factor de protección se pone entonces un 80% de la máxima. ¿Ahora sí? Sí, profesor. Ok, bien. La figura que viene habla precisamente de estos efectos que estamos nosotros aquí conversando. Fíjense, esta es la respuesta rápida o lenta, María Ábrego. Lenta, profe. Muy bien, ¿verdad? Entonces, aquí al inicio tenemos, aquí dice slope. Slope se refiere a pendiente. Tenemos la pendiente de la curva de la fase 4 o de marcapaso o prepotencial, que es lo mismo. En el centro yo tengo la normal. A la izquierda en rojo lo tengo con estimulación del simpático. ¿Ustedes escucharon alguna vez hablar del sistema nervioso autónomo? Sí, profe. ¿Cuáles son las divisiones del autónomo? Cerebro y espina dorsal. Simpático y parasimpático. Ajá. Okay, muy bien, Leonardo. Simpático, parasimpático. Eso es lo que siempre enseñan en la escuela secundaria, lo que deben enseñar. Pero nosotros acá en la universidad incluimos una tercera división que es el sistema nervioso entérico. Entonces, para nosotros, el sistema nervioso autónomo tiene simpático, parasimpático y entérico. ¿Ok? Entonces, en la línea roja que vemos allí ocurrió una descarga simpática. La descarga simpática, biofísicamente hablando, ¿qué hace? Aumenta la pendiente de la fase 4. Ahora la pregunta es, ¿se alcanza el valor umbral que aparece aquí en líneas entrecortadas? ¿Se alcanza más rápido o más lento, Morcillo? Morcillo. Ay, ay, ay. No estoy seguro, profe. Ok. Vamos a ver, ya Leonardo habló. ¿Algún voluntario por allí? Yandeli. Más Más rápido. rápido o más lento? Más rápido, muy bien. Si se alcanza esa despolarización más rápido, tú vas a tener una frecuencia cardíaca mayor o menor, Yandeli. Mayor. Mayor. Entonces, cuando aumenta la frecuencia cardíaca, eso le llamamos efecto cronotrópico positivo. Ojo, efecto cronotrópico positivo. En otras palabras, la descarga simpática libera adrenalina. Y la adrenalina sobre el corazón tiene un efecto cronotrópico positivo, aumenta la frecuencia. Allí no lo dice en esa gráfica, pero también aumenta la entrada de calcio. Pregunto, ¿el calcio tiene participación en la contracción o sístole, sí o no? Claro que sí. Entonces, si hay más calcio, ¿se contrae con más fuerza o menos fuerza? A ver. Con más fuerza. Con más fuerza. Entonces, a ese efecto le llamamos inotrópico positivo. Entonces, adrenalina tiene efecto cronotrópico y tiene efecto inotrópico positivo. ¿Se acuerdan del sistema de conducción? La adrenalina también hace que la velocidad de conducción a través de ese sistema aumente. Y a ese efecto le llamamos dromotrópico positivo. Por el contrario, si vemos ahora la curva más oscura que dice que la pendiente ha disminuido. Ahora ahí tenemos efecto del nervio vago. ¿Han oído hablar del nervio vago? ¿No? Bien, el nervio vago es un nervio bien grande que viene de acá arriba del tallo cerebral y va entonces a los pulmones, al corazón, al sistema digestivo. ¿Sí? Por eso le llamamos vago, porque tiene una respuesta bien grande a diferentes órganos. Y el vago, cuando termina en el corazón, libera acetilcolina, que es un neurotransmisor. La acetilcolina se une a sus receptores en la membrana de la célula cardíaca y lo que hace es que hiperpolariza. Disminuye la conductancia de los iones, de los cationes,
Aumenta la salida de potasio y la célula se hiperpolariza. Biofísicamente vamos a ver que disminuye la pendiente de la fase 4. Ahora se demora más en llegar acá hasta el umbral. Y por lo tanto la frecuencia cardíaca aumenta o disminuye, Alana. Disminuye. Disminuye. Y eso le llamamos efecto cronotrópico negativo. Entonces, como vemos, las dos hacen efectos parecidos pero opuestos. Una aumenta, la otra disminuye la frecuencia cardíaca. Uno aumenta la pendiente, el otro disminuye la pendiente. Epinefrina aumenta la velocidad de conducción, la acetilcolina disminuye la velocidad de conducción. La adrenalina aumenta la fuerza de contracción, efecto inotrópico positivo. La acetilcolina disminuye la fuerza de contracción, efecto inotrópico negativo. Pregunta las que quieran. Prof, ¿la adrenalina y la epinefrina es lo mismo? ¿Es correcto? Una pregunta, lo del nervio vago tiene que ver cuando por lo menos nosotros dormimos, que quizás se nos baja un poco la frecuencia. Muy bien, buena pregunta. No solamente es el nervio vago, el ciclo respiratorio disminuye, el metabolismo, la tasa metabólica disminuye. Y todo hace que la demanda de oxígeno y nutrientes disminuya, excepto en el cerebro, que se mantiene más constante. Cuando nosotros nos acostamos a dormir, el cerebro no se apaga, él sigue. Entonces, por eso tienes que el corazón también bombea menos, con menos frecuencia, y nosotros en realidad estamos en un estado de una demanda metabólica baja. Y el sistema con una frecuencia baja, tanto cardíaca como respiratoria, funciona. Claro que también hay una descarga vagal importante durante el sueño. ¿Otra pregunta? Si no hay preguntas, seguimos. Bien. Esta lámina es muy parecida a la anterior, ¿verdad? Nosotros discutíamos el panel de arriba con la gráfica anterior. La A sería la respuesta simpática y la B sería la respuesta parasimpática. Pero además de eso, se sabe también que la acetilcolina puede cambiar el valor del potencial umbral. Por ejemplo, si antes estaba en el potencial umbral 1, ahora pasa al 2. Eso hace ahora que la distancia, o sea, el umbral de excitabilidad, aumente. También puede suceder que aumente el valor del potencial de estado estacionario y también hace que el umbral de excitabilidad sea mayor. En consecuencia, la célula cardíaca se hace menos excitable. ¿Sí? Eso también sucede. Esa gráfica también la tienen en el libro. Ahora en mi casa está lloviendo y supuestamente debo salir a buscar los libros si esta gente ya me han estado llamando, porque yo no traje ni mi celular. Tengo que ir a buscarlo. Bien. Esta gráfica nos vamos a demorar un poco en explicarla. Así que viendo la hora lo voy a dejar hasta aquí y en la próxima clase entonces comenzamos en esta lámina que representa la membrana de la célula cardíaca. Si no hay preguntas, preguntan las que quieran. ¿Nadie? Ok, entonces nos veríamos el martes. Listo.